Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Esta mañana tengo el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es David López Salgado y como cada oportunidad me complace muchísimo, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Hemos estado compartiendo en la Escritura y hemos estado estudiando toda la historia y lo que observamos en el libro de Nehemías. Y la semana pasada quedamos un poquito adoloridos en las palabras de Luis porque tocó dormir en una carpa, ¿verdad? En la fiesta de los tabernáculos, y nos quedamos ahí. El pueblo había decidido de vuelta tener ese compromiso con el Señor. Había sido un mandato del Señor practicar y recordar el tiempo que Él les había llevado en exilio. Habían estado 40 años vagando en el desierto, no por voluntad divina en cuanto a su primer plan, sino por el endurecimiento de sus corazones. Y después de que el Señor los había introducido en la tierra prometida, quería que recordaran que habían sido forasteros. Ahora, si pensamos, como bien nos mencionaba Luis, la razón por la cual el Señor quería que ellos estuviesen en tabernáculos, la incomodidad que eso conllevaba, es porque fácilmente nos olvidamos de prácticamente todo. Rápido nos olvidamos de nuestros votos matrimoniales. En el momento en que estamos en el altar con el corazón palpitando y saliéndonos por la boca, decimos y prometemos cualquier cosa, ¿verdad? Y terminando ese momento, al pasar 5 o 10 años, nos olvidamos de esos votos. Nos olvidamos de las cosas que prometemos. Nos olvidamos, los chicos, los adolescentes, cuántas veces se prometieron amor eterno a los 13, 14 años con una persona que jamás han vuelto a escuchar o que no recuerdan ni siquiera cómo se llamaba, ¿verdad? Nos olvidamos de muchas cosas. Nos olvidamos de compromisos que hacemos. Precisamente por ende, como sociedad buscamos que esos compromisos adquieran una característica contractual. Firmamos documentos para que si a alguien se le olvida que había prometido algo, yo le diga, papelito habla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos olvidamos las cosas. Y estos rituales tenían como propósito recordar. Y hoy precisamente recordábamos algo. Recordábamos el regalo más grande que hemos recibido como seres humanos, como humanidad. La sangre de nuestro Salvador Jesucristo que nos ha limpiado y purificado. Y por eso tenemos que recordarlo, porque fácilmente se nos olvida. Pues bien, después de pasar por el momento de los tabernáculos, y recordemos que en parte de lo que estaremos leyendo se menciona se puede mencionar a Esdras o a Nehemías, pero había un séquito de personas que estaban apoyando, como bien nos mencionaba Rolando anteriormente. Era un equipo de personas que hacían pasar la voz. Y el día de hoy estaremos platicando del capítulo 9 de Nehemías, capítulo 9. Estaremos viendo todo el capítulo 9 hasta el versículo 26. Muy bien, pues para iniciar vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, así que le voy a pedir que me acompañe en una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a aprender de ti, Señor. Pedimos que abras nuestros corazones, nos des el entendimiento, que nos guíes y permitas que lo que escuchemos pueda ser utilizado por tu Santo Espíritu para volver nuestros caminos, para volvernos a ti, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Pues bien, este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Hoy estaremos viendo del versículo 1 al 23
y el siguiente domingo vamos a ver de 23 en adelante. Entonces lo vamos a partir en dos segmentos. Y como mencionábamos, habíamos dejado al pueblo de Israel en la remembranza de los tabernáculos, y dice el versículo 18: Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Y después en el versículo 9 tenemos el día 24. Pasó un día después de esto y al día siguiente tenemos lo que ocurrió aquí. Y antes de iniciar con el texto, me gustaría compartirles brevemente qué se me vino a la mente mientras leíamos esto. Rolando me mandó saludos mientras andaba de viaje, y como él ya les comentó dónde andaba, entonces me voy a tomar la libertad de explicar. Tuve la oportunidad de acompañar a unos estudiantes, estuvimos por Inglaterra, y en momentos en donde tenía la oportunidad de escaparme o tenía yo un breve tiempo libre, aprovechaba a conocer un poquito las iglesias y la historia que había respecto a lo eclesiástico en Inglaterra. Y muchas cosas me llamaron profundamente la atención y quería compartirlo como parte del trasfondo que me llama la atención del pasaje. Y esto tiene una implicación importante. Quería compartírselas. En Inglaterra aproximadamente la mitad de personas se considera cristiano. La mitad. De esa mitad, el 25% son cristianos evangélicos, conservadores, que sostienen la palabra de Dios a un estándar alto, como usted y yo esperamos hacerlo. Es decir, de la mitad de habitantes del país, el 25% son personas con una fe más conservadora, digamos, que creen en la Escritura como verdad de Dios. Y eso se puede saber también porque en porcentaje tienden a ser los que asisten más a la iglesia. Hay muchas personas que se dicen cristianos, pero no asisten a la iglesia. Y tiende a haber mayor asistencia a la iglesia por parte de las personas más conservadoras. Entonces, si comparásemos esto con la Inglaterra de hace 100 años, veríamos un cambio muy drástico. Hace 100 años había muchísimas personas que asistían a la iglesia, un porcentaje mucho más grande, y no digamos hace 150 años. Entonces, visitar las iglesias permite una ventana al pasado, pero también un presagio un poquito difícil y duro de lo que nos puede esperar a nosotros si no cuidamos nuestro camino. Posiblemente hace 150 años las personas pensarían que en un futuro esas iglesias seguirían llenas de personas, congregaciones vibrantes, podríamos decir. Ahora muchos de esos edificios tienden a ser espacios que ruegan por no desplomarse. Muchos de ellos son considerados patrimonio nacional y entonces reciben fondos del Estado para cuidar los techos, para que no se desplomen, para tener los debidos cuidados de remozamiento y de preservación de la estructura. Otros tienen una difícil opción. O se desploma el edificio, porque tal vez es un edificio que no tiene más de 200 años de historia. En Europa hay edificios que tienen 500, 600 años de historia. Entonces, como es un edificio relativamente nuevo, tiene dos opciones. O se vende, o se alquila, o simplemente se destruye. Porque como es un edificio nuevo, el gobierno no debe invertir en un edificio nuevo. Y pude entrar a una iglesia que era mitad del templo una cafetería, y un pedacito de la iglesia era un espacio de oración donde se pedían o tomar fotografías, pero el resto era una cafetería. Otra iglesia se había vuelto un sitio de arte contemporáneo donde obviamente imaginarán qué tipo de arte se promovía. Fueron varias las iglesias que pude observar que eran cafeterías. Imaginémonos, 150 años, la gente disfrutando de un café en este lugar.
Dolería pensar eso, ¿verdad? Y creo que si no queremos ese futuro, hay que prestar mucha atención a lo que este pasaje de Nehemías nos quiere compartir. Particularmente me llamó la atención en una iglesia muy famosa de allá ver a personas entrando con mascotas. Para mí sería chocante si alguien entrara a la iglesia con mascotas. ¿Por qué sería chocante entrar a la iglesia con una mascota? O tal vez usted me diría, no es chocante entrar con una mascota. ¿O qué tal si me vieran a mí entrando haciendo dominadas con una pelota? Sería extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque los patrones culturales van cambiando y hay cosas que, por ejemplo, antes era muy estricto. Por ejemplo, yo sí conocía muchas iglesias y muchos lugares donde cuando uno entraba al lugar de la reunión, nadie se le permitía estar con gorra. Hay sitios en que eso parece que va cambiando, pero hay otras cosas que siguen permaneciendo como constantes en cuanto a lo que funciona como respeto y lo que no es respeto. Por ejemplo, cuando alguien está frente a una autoridad nacional, frente al presidente de algún país o frente a alguna autoridad, no sé, de un colegio o frente a una persona, no sé, el líder de una empresa, y llega ese líder y uno dice, ¿qué tal? Buenas. Sentado, ¿lo harían? ¿O se pondrían de pie y le darían la mano? Todos se pondrían de pie y darían la mano. Porque tenemos esos códigos de jerarquía. Tristemente esos códigos no aplican para todos. Si llegara una persona a hacer limpieza, ¿qué tal? Buenas, señor fulanita. No se pondrían de pie. De nuevo, no creo que necesariamente sea lo ideal, pero es porque hemos internalizado ciertos patrones de conducta. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque el que haya mascotas en un templo posiblemente muestra algo de la pérdida de nuestra concepción de lo divino. Y hoy quiero comenzar con eso porque en Nehemías se menciona algo muy relacionado a la sacralidad de lo divino. Vamos a leer la primera parte. Dice, el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Ya había pasado la conmemoración de los tabernáculos, ahora estaban vestidos de cilicio. No solamente pasaron noches a la intemperie, ahora vestidos de cilicio. Era muy, muy incómodo, muy incómodo. Y con polvo sobre sus cabezas. Querían mostrar duelo verdadero. No solamente, como ahora lo hacemos nosotros, vestidos de negro, sino también esa ropa incómoda. Contrición profunda. Y los descendientes de Israel, versículo 2, se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías dijeron, levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Voy a dejar ahí la primera parte y quiero que observemos varias cosas. Primero, quiero hacer referencia a lo que pudimos también aprender con Luis respecto a la santidad, la separación. Aquí hay un asunto que, de nuevo, a veces nos choca. ¿Qué tenía el problema de los extranjeros? Se separaron de todos los extranjeros y se pusieron de pie. ¿Por qué tenían que separarse los extranjeros? Al parecer, la razón por la cual las personas que llegaban de vuelta del exilio se volvían a casar con personas del lugar tenía que ver con una necesidad demográfica. Es posible que no había esposas para todos, o
Si las había, era un poquito más complicado con las cuestiones de la dote y demás. Había una necesidad económica. Si yo me casaba, es decir, si mi ciudad o mi poblado estaba cercano a una aldea, no sé, de los árabes, de Gesem, y yo me casaba con una persona que era hija de estos, de la tribu de Gesem, ¿qué me iba a garantizar ese matrimonio? Alianza económica. Si yo producía algo, me abría la puerta a sus mercados. No siempre era una cuestión de que simplemente me gustaba la persona de estas otras tribus. Había cuestiones económicas que me beneficiarían. Integración social. Si yo me casaba con alguien de esa tribu, entonces sería más difícil que ellos me atacasen o quisieran saquear mis cosechas. Había, después de muchos años en el exilio, ya menos y menos deseo de ser separados de estas personas. Y posiblemente muchos no conocían la importancia de esta separación que pedía la ley. Entonces, el casarse con personas de estos países implicaba sutilmente una fuerte falta de fe. En apariencia era algo, bueno, un contrato matrimonial, beneficios económicos, pero ¿por qué me importaban esos beneficios económicos? Porque yo no creería y no tendría fe de que el Señor iba a proveer mi cosecha. Y que si Él me pedía que dejara descansar la tierra un año, Él iba a permitir que el año anterior toda la tierra produjera el doble. Eso requería muchísima fe. Todas estas alianzas y estas pequeñas concesiones, como hemos hablado anteriormente, obedecían a una falta de fe. Y podemos ver posiblemente esa falta de fe en nuestros contextos actuales. ¿Por qué hacemos esas pequeñas concesiones? ¿Por qué permitimos esos matrimonios leves? ¿Y dónde se ven esos matrimonios? Bueno, se ven en muchas maneras. Hemos platicado anteriormente que posiblemente observamos esto en las cosas que valoramos. A quienes funcionan como nuestros referentes ya sea eclesiásticos o nuestros referentes fuera de la iglesia. Cuando estamos abajo después de la iglesia, después de la reunión que ocupa nuestra mente, nuestros corazones y nuestras conversaciones, si de repente hablamos, mira, te fijaste de la publicación de tal cosa, viste el nuevo carro que salió, y nos brilla la cara cuando hablamos de esas cosas. ¿Qué es lo que más valoramos? Son esos sutiles referentes los que a la postre permiten o hacen que nuestras iglesias terminen como lo pude observar. Hay críticas duras aquí. Por ejemplo, en una de las iglesias que pude observar, bueno, en muchas, se veían como losas conmemorativas de la vida de ciertas personas. Las iglesias estaban llenas de esas losas. Habían losas que databan de 1800, 1700, de personas que habían fallecido y dejaban una losa en la iglesia. Digamos, una persona que ha fallecido en el centro bíblico colocaba una losa en la pared y decía en memoria de fulanito, que ya se había sido enterrado atrás de la iglesia o en algún lugar alrededor, pero se ponía esa losa conmemorando la vida de tal persona. Y en gran cantidad de esas losas se conmemoraba la vida de personas que habían luchado a favor y en servicio de la corona británica. Y lamentablemente la corona británica no tiene nada de manos limpias a la hora de hablar de su expansionismo e imperialismo. Cometieron miles de atrocidades. Y es posible que muchas de las personas que estaban ahí cometieron atrocidades por el avance de esa corona política. Porque al igual que como decía en una canción muy famosa que cantan allá, o que podría ser un himno alternativo, querían convertir la Nueva Jerusalén ahí. Querían convertir la Nueva Jerusalén en Inglaterra. Y en pos de ese poder político
y ese sueño político, sutilmente se hacían esas concesiones. Podríamos caer en ese tipo de concesiones. El poder de la influencia era muy fuerte, tanto para bien o para mal. Y ahí también hay que pensar y preguntarnos otra cosa. ¿Cuál es mi influencia? Porque así como puedo ser influenciado, yo puedo influenciar a otras personas. Y lo hemos compartido anteriormente. Aquí en la iglesia, ¿cuántas veces nosotros somos influenciados para mal? ¿Y cuántas veces nosotros influenciamos para bien? Si yo en la semana puedo tomar mi teléfono y marcarle a alguien y decirle que he estado orando por él o por ella, compartir un versículo, cuando esa persona recibe una llamada así va a decir: wow, en esta iglesia hacemos esto. Y es más probable que esta persona lo pueda hacer de nuevo. O de nuevo, en el cafecito, conversando. Mira, me gustó mucho este versículo nuevo que estamos memorizando esta semana. ¿De qué manera se puede aplicar en tu vida? Cada uno de los que estamos aquí también tiene ese poder de influencia muy fuerte, para bien o para mal. Y habría que pensar cuánto de mi vida tiene esta marca del matrimonio extranjero. El tercer aspecto de la importancia de los matrimonios extranjeros es: muchas personas dicen, entonces a Dios no le importaban los extranjeros. No, al contrario. Dios quería que Israel fuera sal y luz en ese lugar. Y por eso la santidad era tan importante. Tú debes de ser santo en tu vida y yo debo ser santo en mi vida. No porque Dios deteste a las personas de tu trabajo, a tus vecinos, a tus familiares. Es porque precisamente Dios desea que ellos conozcan de Él por medio de tu vida. Dios quería que hubiera santidad total en el pueblo, porque mediante el pueblo las demás naciones conocerían del Señor. Ahí la importancia. Y esa importancia, esa santidad se podía observar en el trato que daban al nombre. Quiero que volvamos a leer el versículo 5. La segunda parte dice: sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. El nombre. Tomo esto de Alfonso Ropero. Dice: en la antigüedad el nombre no era un formalismo, era elemento esencial de personalidad. Por un lado, podía ser algo que determinaba la naturaleza de lo nombrado. El conocer un nombre ya era tener un cierto poder o potencialidad con lo nombrado. Y 4, donde estaba el nombre de esa persona, la persona estaba. En Éxodo 23:21, donde se invoca mi nombre. Y por ende, conocerlo e invocarlo indebidamente equivalía a ejercer dominio sobre ella. Parece arcaico para nosotros ahora decir que la sacralidad del nombre del Señor debía de ser respetada. Pero ¿cuántas veces en nuestro vocabulario utilizamos Dios como una expresión, Jesucristo como un exclamativo? Eso implica o muestra la desacralidad que hay en nuestro corazón hacia el nombre. En el ejemplo que ponía, el entrar a un templo con una mascota, a un lugar de reunión con una mascota, eso implica posiblemente el uso indebido del nombre del Señor. Es un indicador de algo más que ocurre dentro de nuestro corazón. No existe el concepto de santidad, como mencionó también Luis, del totalmente otro. Porque entonces tampoco existe en nosotros el concepto de pecado y no nos hemos visto reflejados verdaderamente en la palabra del Señor. Lo primero que observamos aquí es la invitación a adoptar esa cosmovisión divina que implicaba rechazar el pecado, pero también la adoración. Y si leemos en el texto vamos a ver que al ellos haber pasado por este periodo de tabernáculos, al haberse puesto cilicio sobre sus cuerpos, el haberse puesto polvo en la cabeza, ¿qué estaban dispuestos a hacer? Se menciona el tiempo
Posiblemente fueron 3 horas y 3 horas. Comenzaron después de las 9 cuando se hacía el primer sacrificio. ¿Qué fue lo que hicieron? Pasaron la primera parte, es decir, 3 horas del día, leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. 3 horas. Tal era la sed que tenían ellos. Tal era el deseo que tenían ellos de conocer la revelación de Dios. 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios. Y otras 3 horas confesando y adorando al Señor su Dios. Hoy vamos a ver que la confesión y la adoración a Dios van de la mano. Solamente cuando hemos confesado y nos hemos visto reflejados como verdaderamente somos, es que podemos adorar al Señor. Como segundo punto, ellos empezaron a ir uno por uno, paso a paso, viendo lo que había ocurrido con el pueblo de Israel. Ahora, cada vez que leamos en el Pentateuco la historia de Israel, yo lo he mencionado varias veces, somos tentados a pensar en la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero lo que observamos ahí es nada más que un reflejo de cómo nosotros actuamos, de cómo es nuestro corazón. Quiero que leamos brevemente algunos de estos segmentos. Y vamos a prestar atención a 2 cosas. Primero, la manera en que mencionan el pacto con Abraham. Este fue un pacto incondicional. Ya después llega el pacto con Moisés. Ese pacto tenía condiciones. Primeramente el pacto de Abraham. Dice el 7: Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jergueseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Con una columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Para nosotros esto ya es un dado, ya es algo que damos por sentado. Pero el que Dios se revelara a un pueblo eran noticias enormes. Por eso dice el versículo 14: les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Lo primero que ellos tuvieron que reconocer y que estaban reconociendo aquí es: ¿quién había hecho todo esto? Dios. ¿Quién era el centro de la historia? Dios. Recordemos que el pueblo de Israel previo y también posteriormente, uno de los grandes errores que habían cometido era pensar que la historia se trataba de ellos, de un pueblo favorito, de un pueblo más importante y más especial que otros pueblos, sin reconocer que Dios era el Dios de todos. Lo primero que tenemos que reconocer tú y yo es salir de nuestro egoísmo y reconocer que esto no se trata de mí, se trata de Dios. No es mi historia, no son mis caprichos, no son mis deseos, se trata de Dios. Porque solo así podemos reconocer que en el prójimo, en nuestro hermano en la iglesia, hay un hijo de Dios. Y que no se trata de yo, cuánto logro de yo, como sobresalgo, de yo, Señor, por favor, concédeme esto a mí a expensas del prójimo. Concédeme este aumento, concédeme este negocio y no le des a esta otra empresa mi competencia, dámela a mí. ¿Por qué te la va a dar a ti? Parece cómico, pero eso hacemos, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Ambos bandos orando.
Pensemos, ¿por qué oran las personas? ¿Porque dicen, Dios, yo quiero que tú seas glorificado por medio de mi accionar? ¿O porque tal vez orando de esta manera puedo convencerte y así yo ganar? Es risible, pero nosotros hacemos lo mismo. Y sutilmente nos vemos reflejados con la dureza del corazón del pueblo de Israel. No se trata de mí, se trata de la historia del Señor, de lo que Él está haciendo. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú viste la aflicción, tú te hiciste un hombre como el de hoy. Esto se trata de ti. Y solamente después de que reconocemos eso, Él puede usarme a mí para hacer bendición a alguien más. Porque entonces yo puedo reconocer en el prójimo a un igual, no a un instrumento, no a alguien en segundo nivel. Solamente ahí se reconfiguran mis relaciones verticales y horizontales. Hoy hablamos de la confesión. Para la confesión que podemos observar aquí hubo necesidad de algo, hubo algo previo, hubo una obediencia a un mandato del Señor. El Señor les pedía que recordaran y hicieran remembranza de las maravillas que Él había hecho, y por eso tenía que estar en los tabernáculos. Lo hicieron. Y después de eso, Señor, muéstranos tu voluntad. Pasamos 3 horas estudiando la palabra del Señor y después 3 horas confesando, porque empezaron a darse cuenta de muchas cosas que posiblemente habían olvidado. En 2 de Reyes 22, 18 y 19, cuando Josías y los suyos encuentran el libro, se arrepienten y pueden ver cómo el Señor obra en gracia y misericordia. Es después de haber sido confrontados con la palabra que empiezan a verse como verdaderamente son y confiesan y adoran. Lo primero que observamos de nuevo es que en la verdadera confesión debe haber un reconocimiento de que la historia, nuestra historia, se trata de Dios. Y después de que observamos eso, podemos también reconocer otra cosa: reconocer cómo Dios ha obrado en mi vida. En nuestro egoísmo no nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tienes sustento y abrigo, tienes demasiado, eres rico en este planeta. El Señor te ha dado la oportunidad de venir a escuchar su palabra, eres bendecido, eres bendecida por Él. Señor, gracias por haberme permitido escuchar de tu palabra. Él ha sido bueno contigo. Señor, gracias porque salvaste mi vida en este momento. Él ha sido bueno conmigo. Solamente cuando hemos sido confrontados y podemos confesar al Señor, también lo confesamos adorándole por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Qué puedes confesar tú en cuanto a lo que el Señor ha hecho en tu vida? Solamente cuando podemos voltear a vernos y vernos reflejados aquí, podemos agradecer por eso. Si no, nuestras oraciones seguirán siendo como en muchos casos son: Señor, te pido, amén. Y esa no es la oración bíblica. Señor, te adoro. Señor, me veo examinado. Señor, esta petición que tengo es la petición que debería de tener o debo de examinarme. Señor, purifica mi corazón para que en mí haya motivaciones correctas. Señor, si es tu voluntad. Ese es el primer punto. Después vamos a ver los peros. Después de que Dios había hecho eso, ellos reconocieron que, y empezamos a ver los peros. Pero, leámoslo y pensemos en esto. Pensemos en que el pueblo de Israel había visto un mar abriéndose, había visto una roca abriéndose para darles agua, había visto un ejército enemigo inundado, llevado por las aguas. Y le invito a que nos veamos reflejados en estos versículos. Señor, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Qué duro esto, que después de haber sido salvos queremos volver a la esclavitud del pecado.
Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Quiero invitarte a reflexionar sobre una blasfemia que se comete a diario. Así como mencioné lo chocante que puede ser que una persona llegue a la iglesia o llegue a este lugar de reunión y haga algo que para usted y para mí sería impensable. Piensa en cualquier cosa. Alguien que entre aquí fumando un cigarrillo de marihuana. ¿Qué pensaría de una persona así? Hay una blasfemia grave que también se comete, que al igual que el nombre de Dios, el yo soy, era sagrado, hay un nombre que es pisoteado todos los días cuando personas que se dicen ser pequeños cristos, cristianos, nos comportamos de una manera que insulta el nombre del Señor. 19. En tu gran compasión tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de andar. Tú diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Después de que el Señor, imaginen, el Señor estaba dándole la ley al pueblo. Esto lo pueden ver en el Pentateuco, en Éxodo. El Señor está dando la ley, revelando su voluntad. Y como Moisés no regresaba, el pueblo dijo: queremos ídolos. Aquí están mis aretes, aquí están mis cosas. Háganos un becerro. Ese era el nivel de dureza de su corazón. Ese es el nivel de dureza de mi corazón. Pero a la vez, ese nivel de dureza de mi corazón refleja también ¿qué nos muestra? La grandeza de ¿qué? De la misericordia de Dios. Porque a pesar de haber hecho eso, Él no los abandonó. Versículo 21. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. También les diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites. Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. Ellos reconocían aquí que la historia mostraba vez tras vez lo depravado de su condición, pero también la grandeza de la misericordia de Dios. Y eso me lleva al tercer punto. Así como primeramente podemos observar el cambio de cosmovisión, la importancia de nuestra cosmovisión, de todo aquello que valoramos, de todo aquello que deseamos, de todo aquello que nos parece importante en la vida, de nuestras metas de vida que son diferentes a la de los extranjeros, es decir, a aquellos que no conocen del Señor. Y esto nos mueve a rechazar el pecado y adorar a Dios. También después de haber sido confrontados con la palabra, nos vemos impulsados a confesar nuestros pecados, pero también la grandeza y la misericordia de Dios, y que nuestra vida se trata de Dios. Así también la invitación a nosotros a que no podemos conocer la cosmovisión divina, no podemos conocer nuestra condición si no somos primeramente confrontados con su palabra. Y veremos más a detalle esta aplicación más adelante. Pero vemos aquí que esto se trata de Él. En Santiago 5:16 se nos invita como iglesia a practicar y a ser confrontados por la palabra del Señor, pero después de haber sido confrontados, hacer uso de la confesión. 5:16 dice lo siguiente:
Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Unos a otros, unos a otros. Si bien este pasaje habla específicamente de la cuestión puntual en Santiago de los enfermos, se desprende de ahí la importancia de la confesión entre hermanos. ¿Qué hace o qué opera la confesión? ¿Y qué es la confesión? Quisiera terminar con eso. Primero, ¿qué es la confesión? Básicamente podemos decir que la confesión es la admisión de culpa. Admisión de culpa. Y está íntimamente ligado al arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Algo que me llama la atención es que la palabra que usamos en el arrepentimiento, el Naham del Antiguo Testamento, lleva sutilmente también implícita la idea del consuelo. Cuando nos vemos confrontados con la palabra del Señor, con su santidad y mi pecado, al confesarlo recibo consuelo. Consuelo del Señor que me dice: lo sé, mi hijo ya pagó por ese pecado. Es el ánimo del buen camino y el consuelo por las veces que hemos ofendido al Señor. ¿Por qué es importante la confesión? Para enderezar el camino y porque muestra la relación correcta con Dios. Porque solamente cuando hemos sido confrontados y verdaderamente reconocemos quiénes somos y que mi reputación no es mía, que mi testimonio no es mío, entonces se trata de Cristo viviendo en mí. Puedo ir a mi prójimo y decir: ayúdame, ora por mí. Tengo que confesar esto. Representa abrir la boca y el corazón y abatir el orgullo. ¿Cómo se logra una confesión correcta? Una confesión correcta implica obediencia, implica iluminación de la palabra e implica guía del Espíritu. ¿Qué relación hay entre la confesión y la adoración? La confesión muestra que siempre se ha tratado de Él y que sus misericordias son muchas. Y en el caso de nosotros que ahora conocemos este pasaje a la luz de la venida de nuestro Señor, nos muestra el nuevo pacto en el que sus leyes son colocadas en nuestro corazón. Hermanos, esta es una invitación a que, al igual que el pueblo de Israel pudo verse reflejado, y al ver reflejado su accionar, confesó y reconoció que siempre se había tratado del Señor, así también nosotros podamos hacerlo. Si no queremos ser una iglesia de ancianos, me tocó ver una en donde las únicas personas que asistían eran personas que apenas podían caminar, limpiando con un cepillo el polvo que se acumulaba en esas bancas, porque nadie llegaba a esas bancas. Y esas iglesias morirán con esos últimos miembros. Si no queremos ser esas iglesias, debemos de confesar aquí, debemos de empezar aquí, porque las nuevas generaciones no van a ser engañadas por formalismos, no van a ser engañadas por así se ha hecho siempre, no van a ser llevadas al camino del Señor por gente que dice una cosa pero en su casa vive otra. Cuando las nuevas generaciones vean vida, vendrán al Señor. Pero también es una invitación a que solo una iglesia viva, confrontada, una iglesia que confiesa y que se ve reflejada y reconoce su pecado, puede ser luz, puede invertir en los niños, puede invertir en los jóvenes que son el presente y el futuro de esta iglesia, y que serán personas que no van a ser atraídas y retenidas por la iglesia, sino por ver en sus miembros a Jesús. Cada vez que esas personas vean
en usted y en mí a Jesús, querrán seguir su ejemplo y querrán seguir mi ejemplo. Y eso se logrará cuando reconozcamos que siempre se ha tratado del Señor. Reconozcamos en dónde hemos fallado, pero también reconozcamos que si esto se trata del Señor y sus misericordias son muchas, en Él podemos confiar para que su palabra se siga predicando y cada uno de nuestros miembros siga siendo transformado para su gloria. Oremos. Padre Celestial, venimos cargados porque vemos cuántas veces en nuestro corazón nos hemos casado con extranjeros, nos hemos casado con escala de valores extranjeras, hemos valorado cosas que como hijos de Dios nunca deberíamos de valorar. Porque hemos reconocido que en nuestra boca hemos desacralizado tu nombre, utilizándote hasta como una expresión exclamativa, sin reconocer que el nombre más glorioso de todos los nombres nos ha sido revelado. Y eso también se ha mostrado en nuestro accionar. Porque reconocemos que posiblemente no aguantaríamos 3 horas escudriñando tu palabra y otras 3 horas confesando y adorándote, Señor, porque reconocemos que muchas veces nuestras oraciones hacia ti son peticiones egoístas, porque reconocemos que en ocasiones pensamos que mi historia se trata de mí, que nuestra historia como centro bíblico del camino se trata de nuestros miembros y no se trata de ti. Porque no hemos agradecido todas las veces que tú has obrado en nuestro favor, que nos has dado de tu gracia y de tu misericordia. Pero también reconocemos tu misericordia porque vez tras vez, así como nosotros te hemos fallado, tú has sido fiel. Y reconocemos, Señor, que aunque esto parece imposible, también somos confrontados, al igual que con lo imposible, con lo posible, que tú has hecho posible en la cruz. Porque es mediante Cristo que tú has implantado este nuevo pacto, no el de Abraham, no el de Moisés, sino estos pactos llevados a su conclusión perfecta. Ahora has puesto tu ley en nuestros corazones. Ahora tú, Señor, has cumplido con esa justicia en Cristo. Permítenos que ese mensaje sea nuestro despertar, nuestro amanecer, nuestra verdadera escala de valores. Que ese mensaje lo guardemos con celo, que no lo mezclemos ni lo diluyamos con nada, Señor, sino que sea esa fe prístina, pura, santa, que entonces sí pueda ser esperanza para otros. Una fe no de templos, no de construcciones. Una fe, Señor, viva. Una fe, Señor, que sigue los pasos del Maestro. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.